En el set de Frente a Frente, el programa de debate más visto de la televisión pública colombiana, las luces brillantes del estudio parecían intensificar una tensión que ya se podía cortar con un cuchillo. La noche prometía ser explosiva. El tema, impreso en letras de neón en las pantallas gigantes detrás de los panelistas, era una pregunta que hería el orgullo nacional: ¿por qué los turistas internacionales siguen temiendo a Colombia, a pesar de nuestro inmenso potencial? La audiencia, sentada en la penumbra, mantenía un silencio expectante, sus miradas fijas en los invitados. Desde el primer segundo, el ambiente estaba cargado, erizado. El profesor Mateo Vargas, un académico joven y carismático conocido por su verbo afilado, fue el primero en tomar la palabra, y lo hizo como quien lanza una granada. Seamos francos, comenzó, ajustándose las gafas de diseñador. El problema no es nuestro. El problema es que los extranjeros viven atrapados en el pasado. Siguen viendo las series de narcos y creen que Colombia es lo que era hace 30 años. Es una mentalidad estrecha, francamente provinciana, y no podemos hacer nada contra eso. A su lado, la comentarista Isabella Rojas asintió con fervor, añadiendo leña al fuego. Exactamente, Mateo. La narrativa de la violencia es un estigma que nos han impuesto. Colombia es un país que recibe con los brazos abiertos. Pero los turistas, sobre todo los europeos y los norteamericanos, son demasiado exigentes, demasiado delicados. Buscan cualquier excusa para criticar. Un murmullo de aprobación recorrió las gradas. Se escucharon aplausos aislados, y la atmósfera del estudio comenzó a consolidarse en torno a una idea peligrosa y cómoda: el problema, sin duda, estaba en los demás. La culpa era de los extranjeros. El tono del debate, tan categórico desde el inicio, era inusual. El moderador, un hombre de vasta experiencia, frunció levemente el ceño, buscando una manera de reencauzar la conversación. Fue en ese momento de incipiente caos cuando Johann, un periodista alemán que llevaba 20 años viviendo en Colombia, levantó la mano con una calma casi exasperante. Había permanecido en silencio, observando la escena con una mirada analítica, casi de cirujano. El simple gesto de tomar el micrófono hizo que el murmullo del estudio se desvaneciera por completo. Era como si todos, de forma inconsciente, contuvieran la respiración, anticipando la tormenta que se avecinaba. Con todo respeto, creo que esa perspectiva podría ser un poco incompleta, dijo Johann. Su español era perfecto, aunque con un leve acento germánico que le daba a sus palabras un peso especial. Esa frase, suave pero firme, fue suficiente para cambiar la polaridad del estudio. El programa, en ese instante, proyectó en la pantalla gigante un resumen de la situación turística del país. Las cifras eran claras: tras la pandemia, el turismo en Latinoamérica se estaba recuperando a un ritmo vertiginoso. Visitantes de países vecinos llegaban en masa. Pero había un segmento, el más codiciado, que se mantenía rezagado. Eran los turistas de Norteamérica y Europa. Las estadísticas mostraban que su tasa de retorno a Colombia era apenas un 60% de los niveles prepandemia, una recuperación notablemente más lenta en comparación con destinos como México, Perú o Costa Rica. Acto seguido, la producción emitió una serie de entrevistas cortas realizadas en las calles de varias ciudades colombianas a turistas extranjeros. Sus voces, aunque amables, destilaban una honestidad brutal. Amo Colombia, su gente es increíble, decía una joven estadounidense en Medellín, pero no me sentí segura caminando sola por la noche. Otro, un turista francés en Bogotá, comentaba: la historia es fascinante, pero la sensación de que te van a estafar en cualquier momento es agotadora. Un tercero, desde Cartagena, fue más directo: me sentí como un cajero automático andante. No es agradable. Estas voces francas parecieron irritar visiblemente al profesor Vargas y a Isabella Rojas. Se podía ver cómo la mandíbula de Vargas se tensaba, mientras Rojas negaba sutilmente con la cabeza, como si no pudiera creer tal ingratitud. Desde la audiencia, comenzaron a emanar susurros de desaprobación. «¡Qué exagerados!», se oía decir a alguien.
La idea de que los extranjeros eran demasiado sensibles y quejumbrosos se apoderó del ambiente. Sin embargo, este sentimiento de indignación nacional, esta cómoda certeza de ser las víctimas de un prejuicio injusto, estaba a punto de ser demolida por la evidencia que Johann estaba a punto de presentar. En cuanto terminaron las entrevistas en la calle, un breve silencio incómodo se instaló en el estudio. Pero fue un silencio efímero. El profesor Vargas lo rompió, agarrando el micrófono con una fuerza que blanqueó sus nudillos. «¿Lo ven?», exclamó, con un tono que mezclaba indignación y justificación. Al final, todo se reduce a los prejuicios. Son incapaces de ver más allá de los estereotipos. Esos problemas de los que hablan existen en todo el mundo. ¿O es que en Nueva York o París no hay estafas? ¿Es una excusa para justificar su miedo irracional? Su rostro, contraído en una mueca de frustración, parecía el de un hombre que se siente profundamente ofendido. Para él, la idea de que Colombia fuera rechazada por razones válidas era simplemente inconcebible. En su mente, se había consolidado la narrativa de una Colombia víctima de la ignorancia mundial. A su lado, Isabella Rojas intervino de inmediato, como un eco de apoyo. Por supuesto, Mateo. Tenemos problemas, como cualquier país en desarrollo, pero ¿acaso eso opaca nuestra increíble biodiversidad, nuestra cultura, la calidez de nuestra gente? Es una balanza completamente desproporcionada. Los extranjeros se enfocan en lo malo porque es lo que quieren ver. De nuevo, un par de aplausos tímidos brotaron de la audiencia. Varios espectadores asentían con la cabeza, convencidos. La atmósfera de «ellos son los culpables, nosotros somos las víctimas» se extendía por el estudio como una niebla densa. El moderador intentó intervenir, cambiar de tema para calmar los ánimos, pero el profesor Vargas estaba enardecido y no se detuvo. Es más, esa percepción de inseguridad es alimentada por la misma cultura popular que ellos consumen. Quieren venir a buscar la adrenalina de una serie de televisión y luego se quejan si un vendedor en la playa les habla muy duro. Es una hipocresía. Nosotros tratamos a los turistas con respeto, el verdadero daño no lo hacen ellos con sus prejuicios. Su declaración resonó en el estudio, sacudiendo a la audiencia. En los rostros de muchos se dibujaba una convicción casi fanática: sí, el problema eran ellos. La balanza de la opinión pública se había inclinado por completo hacia el lado de Vargas y Rojas. Justo cuando la indignación del profesor alcanzaba su punto álgido, Johann extendió lentamente la mano hacia su micrófono. Ese simple gesto actuó como un imán, atrayendo todas las miradas y silenciando el murmullo. Johann se aclaró la garganta, su calma un contraste brutal con la histeria anterior. «Profesor Vargas, entiendo su frustración», comenzó con voz serena. «Pero reducir todo a prejuicios del pasado es, quizás, una forma de evitar mirar lo que está pasando hoy, ahora mismo». Las cejas del profesor se arquearon en señal de desafío. Isabella Rojas endureció su expresión, y la audiencia se irguió en sus asientos, expectante. Johann hizo una leve señal al equipo de producción. Las luces del estudio se atenuaron, y en la pantalla gigante apareció la primera imagen. El aire se volvió pesado. Eran grabaciones hechas con cámara oculta en las playas de Cartagena, fechadas apenas unas semanas atrás. La primera escena mostraba a una pareja de turistas europeos, visiblemente incómodos, rodeados por un enjambre de vendedores ambulantes. No los dejaban en paz, les tocaban el brazo, les ponían collares a la fuerza, les ofrecían masajes con una insistencia que bordeaba el acoso. La cámara captó el rostro de la mujer, una mezcla de agobio y miedo. Johann narró con voz neutra: «Esto no es calidez caribeña. Esto es hostigamiento. Para un turista, esta experiencia puede arruinar un día entero de vacaciones». La siguiente toma era aún más brutal. Un turista norteamericano, joven y sonriente al principio, estaba sentado en un kiosco improvisado en la playa, discutiendo con la dueña por una cuenta. La cámara hizo zoom sobre el papel. Le estaban cobrando 2 millones de pesos, casi $500, por 2 pescados fritos y 4 cervezas.
El turista protestaba, pero la dueña y varios hombres lo rodearon, gritándole en un español que él no entendía. Se veía la impotencia en su rostro. A esto se le conoce como cobros excesivos, continuó Johan. No es un incidente aislado. Sucede todos los días y las autoridades, a menudo, no hacen nada. La noticia de una estafa así viaja por internet a la velocidad de la luz. La cámara barrió las caras del público. Sus expresiones habían cambiado drásticamente. El orgullo se había transformado en vergüenza. El profesor Vargas, que antes hablaba con tanta vehemencia, ahora se reclinaba ligeramente en su silla, incómodo, con la mirada perdida en un punto indefinido del suelo. Johan no se detuvo. Y luego está el transporte. Vean esto. La pantalla mostró a un taxista en Bogotá, también grabado con cámara oculta por un supuesto turista. Al llegar a su destino, el taxímetro marcaba 8.000 pesos. El conductor, sin embargo, exigió 80.000, 10 veces más, argumentando un recargo nocturno para extranjeros. Estos no son prejuicios del pasado, profesor, dijo Johan, su voz resonando en el silencio sepulcral. Son experiencias reales y dolorosas que están sucediendo ahora. Y el dolor psicológico de sentirse estafado, engañado y vulnerable no desaparece con el tiempo. El estudio se sumió en un silencio denso. Nadie se atrevía a hablar. La voz de Johan era lo único que se movía en aquel aire congelado. Cuando las imágenes de Cartagena se desvanecieron, una quietud incómoda se apoderó del estudio. Cada persona en la sala parecía estar procesando la cruda realidad que acababa de presenciar. Con la mirada fija en la pantalla ahora oscura, Johan continuó, su tono siempre sereno pero implacable. Y estas prácticas predatorias no son el único problema. No se trata solo de dinero. Se trata de algo más profundo, el respeto. El respeto por el turista y el respeto por nuestro propio patrimonio. Con esa introducción, la pantalla volvió a la vida. Esta vez, las imágenes no eran de estafas, sino de una forma diferente de caos. La primera escena mostraba el Parque Nacional Tayrona. Pero en lugar de playas vírgenes, la cámara se enfocaba en montones de basura plástica abandonada junto a los senderos, dejada por excursionistas y, en algunos casos, por los propios operadores turísticos. Botellas, envoltorios y restos de comida ensuciaban uno de los paisajes más hermosos del país. A continuación, la escena se trasladó a las Islas del Rosario. Unas chivas rumberas acuáticas, barcos repletos de gente bebiendo y con música a un volumen ensordecedor, pasaban a toda velocidad junto a los delicados arrecifes de coral, ignorando por completo las regulaciones. El ruido era tan estridente que parecía una agresión directa contra la paz del lugar. Llamamos a esto turismo, pero a menudo es una invasión, explicó Johan. No hay conciencia de conservación. Destruimos la misma belleza que intentamos vender. Un turista que viene buscando naturaleza y paz, y se encuentra con esto, no regresa. La última secuencia de este bloque era quizás la más dolorosa para los bogotanos presentes. Mostraba la Plaza de Bolívar en el corazón de la capital. La cámara captaba vendedores informales cocinando en pipetas de gas junto a las paredes de la Catedral Primada, el humo ennegreciendo la piedra centenaria. Había un desorden generalizado, suciedad y una falta de solemnidad que contradecía la importancia histórica del lugar. En ese momento, el profesor Vargas intentó una contraofensiva. Su voz, sin embargo, carecía de la confianza de antes, había un temblor de ansiedad en ella. Pero, Johan, eso es un problema de falta de regulación estatal. No es culpa de la gente. Es injusto mostrar eso como si representara el sentir de todo un país. Sin embargo, sus palabras cayeron en el vacío. Nadie en la audiencia reaccionó. Ni una sola persona sintió. Aquellos que antes lo apoyaban ahora mantenían la vista baja, avergonzados. Johan se dirigió a él directamente, con calma. Profesor, no importa de quién sea la culpa. Lo que importa es el resultado.
Es la realidad que el turista experimenta. El viaje no se basa en análisis sociopolíticos, se decide con emociones. Y la emoción que generan estas imágenes es de decepción y desorden. La sensación de que a nadie le importa. Esa frase fue un golpe certero. Mateo Vargas se quedó sin palabras. Isabella Rojas se mordió el labio, mirando al suelo. El silencio que llenó el estudio era más pesado que cualquier imagen proyectada, era el silencio de una verdad innegable. La imagen del desorden en la plaza de Bolívar se desvaneció lentamente. Johan respiró hondo una sola vez, como si se preparara para el golpe final, y señaló la pantalla. Y ahora, veamos las imágenes que han causado un impacto devastador en la percepción de seguridad de Colombia. La pantalla cambió de nuevo. El ambiente, ya tenso, se volvió gélido. Lo que se mostró fue un montaje de noticias reales y clips de cámaras de seguridad de Medellín, específicamente de zonas turísticas como El Poblado. La primera escena mostraba a un turista canadiense, visiblemente desorientado, contando a la policía cómo le habían puesto escopolamina, la burundanga, en la bebida para robarle todo. La segunda era la grabación de una cámara de seguridad. Dos hombres en una moto le arrebataban violentamente el celular a una turista que caminaba por la acera a plena luz del día. El impacto, la rapidez, la vulnerabilidad, todo quedó grabado. El público ahogó un grito colectivo. Era diferente ver un titular a presenciar el acto en sí. El pánico en el rostro de la víctima era real, palpable. Johan añadió contexto con voz sombría. A los turistas se les advierte constantemente sobre el paseo millonario y el uso de drogas para someterlos. Pero cuando ven videos como este, la advertencia se convierte en una certeza aterradora. Y entonces, la estocada final. La pantalla se llenó de capturas de pantalla de comentarios en redes sociales, tomados de publicaciones de noticias sobre estos robos o sobre la gentrificación en ciudades como Medellín. Los comentarios, escritos por colombianos, eran brutales. Por sapo, ¿quién lo manda a dar papaya? Gringo que venga a llevarse a nuestras mujeres, que se atenga. ¿Se lo merecen por venir a subirnos los arriendos? Ojalá los roben a todos. Gringos go home. Un murmullo de horror e incredulidad recorrió la audiencia. Era la manifestación más cruda de la xenofobia, una hostilidad directa que contradecía por completo la imagen de el país más acogedor del mundo. Johan explicó, esto es lo que más duele. No es el crimen en sí, que existe en todas partes. Es la justificación. Es la narrativa de que el turista se lo buscó. Cuando un visitante potencial lee esto, el mensaje que recibe es claro y aterrador, aquí no eres bienvenido, y si algo te pasa, será tu culpa. El rostro del profesor Vargas estaba pálido, desencajado. Isabella Rojas, que antes defendía la calidez de la gente, parecía a punto de llorar. El estudio se había transformado en una cámara frigorífica. Johan, percibiendo el silencio de todos, concluyó con una frase lapidaria. La confianza es la base de todo en el turismo. Un país puede tener las maravillas más grandes del mundo, pero si el visitante siente que será cazado, estafado o culpado, simplemente no vendrá. Elegirá ir a donde se sienta seguro y respetado. Su voz, aunque tranquila, resonó como un martillazo, clavando la verdad en el corazón de cada persona presente. La imagen de los comentarios de odio se desvaneció, pero el silencio que dejó atrás era ensordecedor. Mateo Vargas e Isabella Rojas ya no tenían la mirada desafiante de antes, sus rostros reflejaban una profunda desolación. La audiencia permanecía inmóvil, procesando el peso de la revelación. En ese ambiente cargado, Johan comenzó a hablar de nuevo, guiándolos hacia la siguiente fase de su argumento. Y lo más chocante para muchos extranjeros, dijo, es descubrir que la desconfianza no es solo hacia afuera. A menudo, es un sentimiento que los propios colombianos tienen hacia su país como destino turístico. La pantalla se iluminó de nuevo. No con videos, sino con una gráfica contundente de una encuesta nacional reciente. El título era devastador, si tuviera el dinero,
preferiría tomar sus vacaciones principales dentro de Colombia o en el extranjero. El resultado, un abrumador 76% de los colombianos encuestados respondió, en el extranjero. Un murmullo de sorpresa y reconocimiento recorrió la sala. Eran cifras que dolían porque todos, en el fondo, las sentían ciertas. Johan continuó con su análisis sereno. Esta es una encuesta de una firma colombiana muy respetada. Y cuando se pregunta por las razones, las respuestas son consistentes. La pantalla mostró una nube de palabras con las justificaciones más comunes: es más seguro, no te estafan, mejor servicio, más organizado, vale la pena lo que pagas. Eran, irónicamente, las mismas quejas que los extranjeros tenían, pero ahora venían de la boca de los propios colombianos. Encontramos una paradoja, explicó Johan. Mientras defendemos nuestro turismo de las críticas externas, internamente huimos de él. Los colombianos que pueden permitírselo prefieren ir a Cancún, a Miami o a Madrid antes que a Santa Marta o San Andrés. Buscan fuera del país la seguridad, la calidad y el respeto que no siempre sienten que reciben aquí. La cámara enfocó los rostros de Vargas y Rojas. Ya no había debate en sus ojos, solo una resignación amarga. La evidencia era irrefutable porque provenía de su propia gente. Johan entonces amplió la perspectiva. La pantalla mostró un mosaico de imágenes de destinos turísticos en países vecinos, las ruinas mayas de México, el desierto de Atacama en Chile, la selva amazónica de Ecuador, las playas de Costa Rica. Nuestros competidores no solo ofrecen sol y playa. Ofrecen diversidad y, sobre todo, una infraestructura confiable. México tiene un modelo turístico que abarca desde resorts de lujo hasta turismo arqueológico y gastronómico, todo con estándares de servicio muy altos. Perú ha construido una marca mundial en torno a su historia y su cocina. Han entendido que el turismo es una industria seria, que requiere inversión, planificación y, sobre todo, generar confianza. Luego, la pantalla mostró imágenes de Colombia. Paisajes espectaculares, sí, pero a menudo presentados con una infraestructura precaria o rodeados del desorden que ya habían visto. Colombia, en cambio, sigue dependiendo en gran medida de un turismo poco planificado, concentrado en unos pocos lugares que rápidamente se ven desbordados y donde florecen las malas prácticas que hemos visto. El turista que llega a Colombia a menudo siente que está en un lugar maravilloso, pero improvisado y, a veces, hostil. Vargas y Rojas permanecían en silencio. Cualquier argumento que pudieran esgrimir había sido neutralizado por la realidad y las cifras. Johan concluyó con una voz que, por primera vez, dejó entrever una profunda emoción. Los viajeros, ya sean extranjeros o nacionales, simplemente van a donde se sienten mejor tratados y donde su dinero rinde más en términos de experiencia. Si queremos que el mundo nos elija, primero debemos preguntarnos por qué nosotros mismos, con frecuencia, elegimos no hacerlo. El silencio que siguió no fue de incomodidad, sino de profunda reflexión. En el estudio completamente enmudecido, Johan respiró hondo y su mirada recorrió a los panelistas y al público. Su rostro, habitualmente impasible, mostraba ahora una calidez y una seriedad que captaban la atención de todos. Llevo 20 años viviendo en este país, comenzó, su voz resonando con una sinceridad inconfundible. He viajado por el mundo, he visto docenas de culturas. Y puedo decirles, con toda honestidad, que pocos lugares tienen la profundidad, la resiliencia y la calidez humana de Colombia. Sigo viviendo aquí después de 2 décadas porque amo este país. Amo su música, su café, su increíble capacidad para sonreír en medio de la adversidad. Mateo Vargas e Isabella Rojas levantaron la vista, sorprendidos. La franqueza de Johan los había desarmado. Y es precisamente porque amo este país que siento que debo decir esto, continuó, su voz firme pero llena de afecto. El problema fundamental que enfrentamos hoy no es de imagen, ni de marketing. Es una crisis de confianza. Una confianza rota. Las imágenes de los cobros excesivos, del acoso, de la inseguridad y de la xenofobia en redes sociales flotaban en la memoria de todos los presentes.
Entiendo perfectamente el contexto histórico y social que puede generar resentimiento, dijo Johan. Pero en algún punto, nos faltó un poco de empatía, de imaginación para entender cómo nuestras acciones, incluso las de una minoría, son percibidas por quienes nos visitan. Como un solo video de un robo, una sola historia de una estafa, puede destruir el trabajo de miles de personas que sí hacen las cosas bien. Vargas bajó la mirada a la mesa, asintiendo lentamente. Rojas permanecía en silencio, visiblemente conmovida. La confianza, prosiguió Johan, tarda años en construirse, pero se destruye en un instante. Y recuperarla exige mucho más que una campaña publicitaria. Exige la valentía de mirarnos al espejo, de reconocer nuestros propios problemas sin excusas y enfrentarlos con determinación. Sus ojos reflejaban el peso y el cariño de sus 20 años vividos en Colombia. Este país tiene un tesoro. Su cultura, su biodiversidad, su gente son recursos de un valor incalculable. Pero no importa cuán brillante sea el tesoro si está guardado en un cofre de desconfianza. Nadie podrá verlo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Si las cosas cambian, si el turista siente un compromiso real con su seguridad y su bienestar, volverá. Los norteamericanos, los europeos. Ellos saben reconocer el valor y la autenticidad cuando la ven. Y Colombia tiene ambas cosas de sobra. De repente, desde la audiencia, surgió un aplauso. Al principio fue tímido, de una sola persona, pero luego, como una ola, se extendió por todo el estudio. No era un aplauso eufórico, sino uno solemne, respetuoso. Incluso Mateo Vargas e Isabella Rojas se unieron, con una leve sonrisa de reconocimiento. El moderador, con la voz cargada de emoción, retomó la palabra. Johan, creo que tus palabras nos han mostrado una realidad que, quizás, no queríamos ver. Nos has dado una lección dura, pero necesaria. El futuro del turismo en Colombia, y quizás el futuro del país, depende de la respuesta que le demos a esto. Y esa respuesta está en manos de todos nosotros. El aire del estudio ya no era tenso, sino que vibraba con una extraña mezcla de vergüenza y esperanza. No era el final de un debate, sino el posible comienzo de algo nuevo. Y ahora, la pregunta es para ti, que estás viendo esto desde tu casa. ¿Qué sentiste al escuchar este debate? ¿Crees que Johan tiene razón? ¿O piensas que fue demasiado duro con Colombia? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber lo que piensas. Seguiremos trayendo estas conversaciones difíciles, pero necesarias, que nos obligan a mirar la realidad de frente. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Gracias por acompañarnos hasta el final.